Queridos hermanos, este martes segundo de Cuaresma nos presenta la liturgia un texto que puede resultar un tanto vidrioso, especialmente para clérigos, curas, monjas, frailes, pero yo creo que para todos los cristianos. Está tomado del capítulo 23 de San Mateo, ya está casi al final, y es una llamada de atención de Jesús muy, muy grande. Dice Jesús: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Ellos lían fardos insoportables y se los cargan a los hombros de la gente y no están dispuestos a mover un solo dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vean. Alargan las filacterias, es decir, eran partes de su vestido donde cosían texto de las escrituras, ensanchan las franjas del manto, para que se vea que son especialmente piadosos, eran vestiduras religiosas, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que los hagan reverencias por las calles y los llamen maestros. Vosotros no llaméis maestro, dice Jesús, nadie, porque uno solo es vuestro maestro, ni llaméis Padre vuestro a nadie de la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Aquí está, frente a esta visión del hipócrita que pretende aprovecharse de Dios en beneficio propio, está la visión de Jesús de quién es el que debe servirle. El servidor, servidor de todos. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una llamada de atención fuerte a la que nos hace Jesús. Yo mismo, meditando esta mañana sobre este texto, me ayudé para ello de un sermón de San Agustín, el sermón 137, que ya San Agustín se daba cuenta de la dureza de estas palabras de Jesús. Dice San Agustín, comentando: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice: hay clérigos malvados que, oyendo esta frase referida a ellos, tratan de tergiversar su sentido. Yo mismo he visto cómo algunos se fatigaban en corromper este pasaje y, si pudiesen, no lo borrarían del Evangelio. Mas como no pueden eliminarlo, se esfuerzan por adulterarlo. Pero la gracia y la misericordia del Señor está con nosotros y no les permite lograrlo, porque todas sus palabras las amuralló con su verdad y las pesó de tal manera que si algún lector o intérprete infiel quisiera amputar o añadir algo, el hombre juicioso le bastaría leer lo anterior o lo siguiente para restituir a la escritura lo cortado y hallar el sentido de lo que se pretendía falsear. Y a partir de aquí comienza San Agustín el comentario sobre este texto, que precisamente es una llamada de atención a la coherencia que tenemos que tener los cristianos con aquello que creemos, la coherencia en el seguimiento a este Jesús que no ha venido a regir, a gobernar, a imponerse y a hacerse popular y a hacerse querido y a hacerse poderoso, sino ha venido a servir el nombre de Dios para salvarnos. Es importante tener en cuenta que a veces nuestras actitudes desdicen mucho del nombre de cristiano y ayudan muy poco a hacer creíble nuestra fe. Precisamente en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, en el número 19, que es un texto muy bonito, es un texto que habla sobre nuestra posibilidad de acercarnos a Dios y los problemas del ateísmo del mundo actual. En este número, la afirmación primera es la posibilidad que tenemos de llegar a Dios. Dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Está el fenómeno del ateísmo, la negación de Dios. La Gaudium et Spes va enumerando una serie de causas, de problemas que tiene el ateísmo, pues desde aquellos que no admiten a Dios porque consideran que es imposible razonar la existencia de Dios, aquellos que se apartan de Dios por el problema del mal en el mundo, aquellos que simplemente el mundo actual les llena de tal manera que se olvidan, no necesitan a Dios para otra cosa. Pero al final de este número dice la Gaudium et Spes una cosa muy interesante.
Pues el ateísmo, considerado en su integridad, no es un fenómeno originario, sino más bien un fenómeno surgido de diferentes causas, entre las que se encuentra también una reacción crítica contra las religiones, y ciertamente no en pocos países contra la religión cristiana. Por ello, en esta génesis del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña en cuanto que, por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Han velado el rostro de Dios más que revelarlo. Ciertamente, esta afirmación de la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II la podríamos aplicar a este texto. Aquellos fariseos y letrados que se sentaron en la cátedra de Moisés, ocupando una postura relevante ante el pueblo, más que revelar el nombre de Dios, lo que hacían era velarlo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban delante del pueblo. No eran un medio para llegar a Dios, sino que ellos aprovechaban de esto. Y esto tal vez nos puede suceder a nosotros también si no nos damos cuenta, que nosotros más que revelar el nombre de Dios, lo velamos. La primera lectura de la liturgia del día de hoy está tomada del profeta Isaías y es una lectura también muy llamativa. Dice, príncipes de Sodoma y de Gomorra. En realidad está hablando a israelitas el profeta y les denomina con estos nombres de las dos ciudades perversas que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, pecadores, quiere decir pecadores. Cesad de hacer el mal, aprended a obrar el bien. Después venid y litigaremos. Dice, si rompéis los cepos injustos, si ayudáis a las viudas, si socorréis a los huérfanos, venid y litigaremos. Aunque sean vuestros pecados rojos como la escarlata, blanquearán. Y aunque la vergüenza de vuestros pecados sea inmensa, el Señor la quitará. El Señor está dispuesto a quitarnos la vergüenza de nuestro pecado. Está dispuesto a perdonarnos. Pero el Señor lo que quiere es que seamos coherentes con nuestra fe. Lo que el Señor quiere es que no nos aprovechemos de nuestra fe y que no separemos lo que es el culto de la vida, que no separemos lo que es lo que creemos de aquello que el Señor nos manda, porque el Señor no nos manda simplemente ofrecerle un culto espiritual, nos manda la justicia, nos manda la verdad, nos manda la comunión con nuestros hermanos. No nos dice que vayamos a los primeros puestos y nos pongamos por encima de la gente para que así podamos hacer presente más a Dios en nuestro mundo. No, nos pide que sirvamos a nuestros hermanos, que obremos la justicia, que obremos la caridad. Revelar a Dios, ayudar a dar a conocer a Dios, a que la gente lo conozca, no velarlo, revelarlo, no velarlo, no ocultarlo. Es lo que nos dice el Vaticano II. Que el Señor nos ayude hoy en nuestro proceso de conversión, para que sin miedo nos acerquemos a Él en la sinceridad, en la verdad y en la coherencia de discípulos de aquel que vino a servirnos, no a regirnos, que vino a salvarnos, no a aprovecharse de nosotros. Que su bendición nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.